lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:34 en la mañana. Gracias, querida audiencia. Saludos a quienes se han unido ya a nuestra sintonía en estos minutos, mientras escuchaban justamente nuestro segmento de información. Estamos listos ya para comenzar con la opinión de quien les habla en la mañana de este día, martes 9 de agosto del 2022. Veamos cómo está el cielo. Despejándose. Mañana agradable la que tenemos en la capital de los ecuatorianos. Temperatura ambiente a esta hora, 8 grados centígrados, dice nuestro termómetro, al amanecer en la capital de la República. Quiero empezar el comentario primero, solidarizándonos desde este espacio de noticias con la unidad educativa Casama de Santo Domingo de los Áchilas y particularmente con la familia de una menor de 12 años, que ayer fue una de las 2 víctimas fatales de un siniestro de tránsito terrible, horrible, en el bypass de Santo Domingo. Una unidad de transporte escolar fue embestida por un vehículo, provocando el fallecimiento de una estudiante y también del conductor de la furgoneta. Fue detenido el conductor causante de esta tragedia y entiendo que esta madrugada la justicia le ha dictado prisión preventiva. Aparentemente el causante de esta tragedia, de este siniestro, tenía una mayor cantidad de grados de alcohol en la sangre que lo que permite la normativa. Esto evidentemente debe ser investigado, como siempre, y como siempre defendemos aquí. Hay que defender la presunción de inocencia, el derecho a la defensa del debido proceso, pero de entrada aquí hay 2 muertes, la de un conductor y la de un estudiante, y 6 estudiantes heridos que estaban siendo transportados hasta el centro de estudios, ¿no?, donde se educan, la unidad educativa Casama en Santo Domingo. Así que mi abrazo solidario para la querida Tierra Sáchila, donde tenemos, como siempre, audiencia a través de nuestras diferentes frecuencias e igualmente en la transmisión digital. Bueno, dicho esto, hablemos de la justicia. ¿Qué les parece? A riesgo de ser impopular con algunos, uno no es moneda de oro para caer bien a todo el mundo. Y los comentarios evidentemente no son moneda de oro para caer bien a todo el mundo. Pero pongámonos serios. Yo creo que este país necesita algún rato, ¿no?, que nos pongamos serios como sociedad. Ayer le han vuelto a conceder un recurso de habeas corpus al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Una vez más, en una jurisdicción distinta a aquella en donde Glass está privado de la libertad, como ocurrió justamente en el mes de abril. Voy a dar lectura a la nota que publica Diario El Universo, que da cuenta que un juez ordena liberar a Jorge Glass y Daniel Salcedo tras otorgar habeas corpus. Es un juez de garantías penitenciarias del cantón Portoviejo, provincia de Manabí, que otorgó, dice la nota, el 5 de agosto, o sea, esto es del viernes, pero recién se conoció anoche. Un habeas corpus en favor del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, así como para Daniel Salcedo Bonilla. El magistrado Bani Molina, se llama Bani Molina, estableció que se vulneraron los derechos de salud e integridad física de Glass y Salcedo al haberse justificado sus padecimientos de salud y que los mismos no han sido atendidos de forma especializada e integral, por lo que dispuso su liberación inmediata. En esta nueva acción, recordando que en abril pasado un juez de Manglar Alto, provincia de Santa Elena, le concedió un habeas corpus al ex vicepresidente, pero fue declarado nulo semanas después por un tribunal de la Corte de Santa Elena. En esta nueva acción se detalló que son 3 los detenidos beneficiados por la decisión del juez. Dentro de la fundamentación se explicó que Jonathan Aguinda Siguango, en representación de los intereses del ex vicepresidente Jorge Glass,
Mencionó que este sufre de varias enfermedades, algunas consideradas catastróficas e incurables. En el caso de Salcedo, se indicó que en varias ocasiones ha requerido atención médica especializada e integral por sus afecciones de salud, las cuales no han sido cubiertas por parte del Centro de Rehabilitación Social en el que se encuentra, tampoco por el Ministerio de Salud Pública. El juez indicó que se demostró que no se les ha brindado la atención médica adecuada a sus padecimientos de salud, oportuna, especializada e integral. Esto sobre los padecimientos de la salud y la falta de atención, perdóneme, este es el kit de todo el asunto. Podemos discutir y tener diversas visiones, cada uno de ustedes, sobre si el juez falló en derecho, sobre si el juez no falló en derecho, sobre si hay o no un abuso de un recurso constitucional como el habeas corpus. Podemos discrepar o coincidir, seguramente muchos de nosotros. Lo de fondo son las razones. Y yo planteo que también nos enfoquemos en las razones. Habla de la falta de atención en salud en los centros de rehabilitación social. O sea, a los privados de libertad, allá. Eso es lo que dice el juez. El último fin de semana una colega, de forma desesperada, invocaba la atención en el chat de periodistas del Ministerio de Salud Pública respecto de la situación de los privados de libertad de la cárcel de La Tacunga, donde había un contagio masivo de COVID-19. La colega lo denunciaba. El Ministerio de Salud informaba que los pacientes están estables y la colega decía, no están estables. Pero es lo que pasa en los centros carcelarios de la República. Un abandono total en los temas de salud, y aquí lo confirma el juez. Dice la nota, Glass tiene 2 penas en firme por delitos relacionados con actos de corrupción, 6 años por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht y 8 años de prisión por cohecho dentro de casos sobornos 2012-2016. Además, tiene una sentencia de primera instancia a 8 años por el denominado caso Singue, causa que está a la espera de que se resuelva la apelación. Salcedo, en cambio, me da la impresión que más que el tema de Glass, en estas horas la polémica se centra en el caso de Daniel Salcedo Bonilla. Al menos es lo que he visto en las redes. Salcedo tiene una sentencia de 13 años de cárcel por el delito de peculado por sobreprecio en la venta de insumos médicos y de fundas para cadáveres en el Hospital de Elías de los Ceibos en el pico de la pandemia. Además de otra sentencia de 3 años de cárcel por el ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. En ambos casos se le dictó sentencia de primera instancia en 2021, por ende podían ser apeladas. Aún tiene pendiente un proceso por delincuencia organizada. Abro paréntesis en este momento, en esta nota. La nota dice que en 2021 le dictaron sentencia de primera instancia y que podían ser apeladas. Resulta que hasta hoy no resuelven la apelación de los casos de Daniel Salcedo Bonilla. Otro retraso de la Administración de Justicia. Según consta en el proceso judicial, dice El Universo, este lunes se emitieron las boletas de excarcelación para los 3 beneficiados del habeas corpus, pero en el texto se señala que esto operará siempre y cuando no exista otra orden de encarcelamiento dictada en su contra o se encuentren a órdenes de otra autoridad. En el oficio en el que se da a conocer la boleta, en ninguno de los 3 casos se especifica el proceso penal en el cual se aplicará esta boleta. Por ejemplo, Glass tiene 2 sentencias en firme y una de primera instancia. De acuerdo a esto, solamente esta última parte que acabo de leer ya da cuenta de que la decisión del juez de Portoviejo podría ser irregular. Con estos 2 últimos párrafos que acabo de leer. Señala que la excarcelación operará siempre y cuando no exista otra orden de encarcelamiento dictada en contra de los procesados, pero no se especifica el proceso penal por el cual se aplicará la boleta para cada uno de ellos. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo van a generar la excarcelación del ex vicepresidente? Me imagino que ahí habrá una diferencia respecto de aquella resolución del juez de Manglar Alto del 9 de abril. Después, y seguramente, como digo, esto va a generar inquietud y va a generar una discusión. ¿Por qué el 9 de abril en Manglar Alto? ¿Por qué el 5 de agosto en Portoviejo? Porque el ingeniero Glass no está detenido ni en Santa Elena ni en Manabí.
El ingeniero Glass está detenido antes en Cotopaxi y hoy en Pichincha. Entiendo que estaba en la cárcel 4. La nota que dio lectura a Belkis hablaba de la cárcel del Inca. Yo no sé en cuál de las dos cárceles está el ingeniero Glass. Si en la cárcel 4 o en la cárcel del Inca. Pero lo cierto es que ya no está en Cotopaxi, está en Pichincha. ¿Qué tiene que ver un juez de la provincia de Manabí en esto? Primera inquietud. ¿Y por qué planteo esta inquietud además? Porque recuerden ustedes que cuando revocaron el habeas corpus que le concedió el juez de Manglar Alto el 9 de abril pasado, una de las razones que justificó el tribunal es la falta de competencia por temas de territorialidad. Y vamos justamente a ese recorderis que tengo por aquí. ¿Dónde está? Por aquí tenía el recorderis este. Teníamos este recorderis, aquí está. El 20 de mayo, nota del Comercio. Corte revoca habeas corpus de Jorge Glass. La Corte de Santa Elena, un tribunal de la Corte de Justicia de Santa Elena revocó el habeas corpus con fecha 20 de mayo, es decir, un mes y 11 días después de que le concedieron el habeas corpus, le revocaron el habeas corpus. Y en la parte pertinente, que fue una decisión unánime además del tribunal, en la parte pertinente, dice que el tribunal declaró la nulidad de todo lo actuado por el magistrado Moscoso, que era el juez de Manglar Alto, por falta de competencia territorial en la tramitación de esta causa de habeas corpus. El juez otorgó esa medida constitucional a pesar de que Glass se encontraba recluido en una cárcel de Cotopaxi y no en una prisión de Santa Elena. Así es como la Corte revoca el habeas corpus de Glass. Perdónenme, traigo como referencia esto para alimentar el debate, la discusión, porque esto, digamos, es parecido a lo que está pasando. Yo me declaro confundido e ignorante sobre esto. ¿Cómo es que antes le concede al ingeniero Glass un recurso de habeas corpus un juez de Manglar Alto, cuando no está detenido en Santa Elena, y le revocan justamente por eso, un mes y 10 días después, el habeas corpus por temas de territorialidad, falta de competencia por territorialidad? Y resulta que ahora, 5 de agosto, esa es la fecha que se ha emitido esta resolución, un juez en cambio de Portoviejo hace exactamente lo mismo. Y no solamente beneficia al ex vicepresidente, sino al señor Daniel Salcedo. Que perdóneme, guste o no, puede caerles muy mal el señor Salcedo, también tiene derecho a la defensa. Y a un debido proceso, y a un juicio justo. Siempre lo he defendido estos principios. Como digo, en este espacio defendemos principios y no personas. Es lo que hacemos aquí. A mí no me van a escuchar jamás, jamás, no me han escuchado ni me escucharán jamás decir que fulano, sultano, mengano, perencejo son culpables e inocentes. No es mi rol, no es mi rol. Y me tiene sin cuidado los que me critican por eso, me tiene sin cuidado. Porque yo no soy juez, ni fiscal, ni perito, ni agente. Soy periodista. Yo presento hechos y sobre los hechos tengo una opinión. Pero no juzgo, no sentencio, no excomulgo, ni tampoco digo que fulano, sultano, mengano, perencejo son inocentes. No es el rol, al menos yo no lo concibo así. Entonces aquí yo encuentro una primera situación discutible, muy parecida a lo que ocurrió en el mes de abril, los meses de abril y mayo, sobre temas de territorialidad. Pero además, aparte de esto discutible que estoy planteando, el gobierno ya ha reaccionado. Y la reacción del gobierno a mí me parece que es igualmente cuestionable. Porque claro, puede no gustar esta sentencia del juez. Y por supuesto, me imagino yo que hay los caminos constitucionales y legales para responder esta decisión del juez si la decisión del juez fue irregular. Pero no le corresponde ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni a la función de transparencia y control social, ni a la función electoral, hablando de las otras funciones del Estado. No les corresponde calificar un fallo que puede no haber gustado, y como digo, yo sí veo ahí que hay una discusión que puede derivar en irregularidades. Por supuesto, es lo que yo pienso. Pero el gobierno, me parece a mí, se extralimita ayer en una comunicación
que fue publicada en la cuenta Twitter del presidente de la República. Pongamos la comunicación del señor presidente Roberto Carlos para quienes nos siguen a través de la transmisión digital. Esta comunicación está publicada en la cuenta Twitter del presidente Lasso. Dice que el viernes 5 de agosto del 2022 el juez Bani Rubén Molina Barresueta de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en Portoviejo emitió una resolución concediendo un habeas corpus a favor del ciudadano Cristian Eduardo Araujo Salgado. No sé quién es el ciudadano Cristian Eduardo Araujo Salgado, perdóneme. No sé si tú sabes quién es el señor. Y en el mismo acto le hizo extensiva a favor de los ciudadanos Jorge Glaser Espinel y Daniel Josué Salcedo Bonilla. Envíale por favor el tuit a Roberto Carlos para que también tengamos el de judicatura. Ya les voy a mostrar la reacción de la judicatura. Dice, le hizo extensiva a los ciudadanos Jorge Glaser Espinel y Daniel Josué Salcedo Bonilla sin que ellos hayan presentado la acción. Esto a mí me ha llamado la atención porque dicen que incluso la concesión del habeas corpus sorprendió a los propios partidarios del ex vicepresidente Glass, que no estaba previsto esto. Ellos no han presentado la acción, dice. Todo esto apareció repentinamente en el sistema automático de trámite judicial ecuatoriano SATYE el día de hoy. Además, añade el presidente Lasso, ni la Procuraduría General del Estado ni el SNAI fueron convocados y por tanto no pudieron participar en la audiencia, lo cual añade otra irregularidad. A lo anterior, se suma que ya existe otro habeas corpus que está siendo sustanciado en apelación ante la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha por las mismas causas respecto del ciudadano Jorge Glass, por lo que la competencia para resolver esta situación ya la tienen otros jueces. Nótese que ahí dice Corte Provincial de Pichincha. Corte Provincial de Pichincha, que es la provincia en cuya jurisdicción está el privado de libertad, ex vicepresidente Jorge Glass. Hasta allí de acuerdo con este comunicado, hasta ahí. Porque claro, hay evidencia hechos el gobierno. Pero el último párrafo es evidentemente el párrafo discutible. Las instituciones del Estado ecuatoriano interpondrán los recursos legales correspondientes. Hasta ahí es correcto. Y no tomarán ninguna decisión de excarcelación de ciudadano alguno que atente contra el ordenamiento jurídico y contribuya a la anarquía judicial a la que intentan llevarnos algunos jueces. El país necesita recuperar la seguridad jurídica como pilar de la convivencia en democracia. Esta última parte es altamente cuestionable. Dice, no tomarán ninguna decisión de excarcelación de ciudadano alguno. Gracias, Roberto Carlos. El Ejecutivo, el presidente de la República, no tiene la facultad, no tiene la capacidad constitucional para incumplir una decisión, por muy cuestionable que sea, una decisión de un juez. Por supuesto, por eso digo, la mayor parte del comunicado es correcto, pero la última parte me parece que ahí ya se extralimita. Porque las instituciones pueden presentar los recursos que correspondan. Por ejemplo, es llamativo lo que dice el presidente. Ni Procuraduría, ni el SNAI, ni nadie fueron convocados a la audiencia, como pasó con el caso de Manglar Alto. Pero de allí a anunciar que no van a acatar la resolución judicial, eso ya es una extralimitación de sus propias competencias. Y lo señaló ayer el abogado Jofre Campaña. Pongamos el tuit del jurista Jofre Campaña. Que el doctor Jofre Campaña, a lo largo del tiempo, por si acaso, ha sido crítico con el gobierno del expresidente Correa, por si acaso. Porque ya han de salir que el doctor Campaña es correísta, lo cual no es cierto. El doctor Campaña ha tenido una postura crítica antes y hoy. ¿Tenemos el tuit del doctor Campaña? Ok, ahí está el tuit del doctor Campaña. Esto, presidente Lasso, es arrogación de funciones. Usted no tiene competencia para determinar si las sentencias son o no ajustadas al ordenamiento jurídico. No la tiene. Esa no es competencia del Ejecutivo. Al arrogarse funciones incurre en causal de destitución. Y el doctor Jofre Campaña allí incluye lo que dice el 130 de la Constitución sobre una de las causales de destitución del presidente por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Y por supuesto, postea el comunicado
En el tuit del presidente dice: mi gobierno no permitirá la corrupción en el Ecuador, el país necesita recuperar la justicia, pilar fundamental de la convivencia en democracia. Gracias, Roberto Carlos. Yo, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo cuando el presidente dice que el país necesita recuperar la justicia. Por supuesto que sí. Pero para eso hay un camino. Y dentro de ese camino está la independencia de las funciones del Estado. A mí no me gusta esta justicia. A ustedes les consta, quienes me honran con su sintonía cada mañana, quienes muchas veces coinciden pero también discrepan conmigo, saben perfectamente cuál es mi posición sobre la administración de justicia en el Ecuador. A mí no me gusta la justicia en el Ecuador. Es una justicia impresentable. Es una justicia que no es justicia. Es una justicia muy veloz para ciertos casos y excesivamente lenta para otros. Es una justicia que no mide a todos los ecuatorianos con la misma vara. A mí no me gusta la justicia en el Ecuador. Pero esa es una cosa, pues. Puede al señor presidente de la República no gustarle la justicia, que está en su legítimo derecho. Pero otra cosa es extralimitarse y arrogarse funciones que no le corresponden a la función ejecutiva. Por cierto, ese primer mensaje que publica el presidente Lasso y sobre el cual se generaron un montón de capturas de pantalla: mi gobierno no permitirá la corrupción en el Ecuador, el país necesita recuperar la justicia, pilar fundamental de la convivencia democrática. Entiendo que fue borrado por el presidente Lasso. No, lo borró y luego lo puso de nuevo. Mi gobierno no permitirá la corrupción en el Ecuador, el país necesita recuperar la justicia, pilar fundamental de la convivencia y democracia. Exactamente igual, así lo tiene. Habían borrado y luego habían puesto, pensé que hubo algún cambio en ese tuit. Presidente Lasso no tiene capacidad constitucional para no acatar una resolución judicial por mucho que no le guste. No tiene capacidad constitucional. Como digo, a mí sí me parece que esa resolución judicial tiene un montón de temas para discutir. Y es inevitable hacer la comparación con lo que ocurrió en abril y mayo. Es inevitable. Pero de allí a anunciar que no se va a acatar una resolución, el Ejecutivo no tiene esa capacidad de interpretación y no tiene esa capacidad para acatar o desacatar una resolución. Así no funciona el Estado de Derecho. Nos viven hablando del Estado de Derecho. Y así no funciona el Estado de Derecho. El Estado de Derecho funciona con el respeto a las instituciones. El Estado de Derecho funciona con el respeto a la ley. El Estado de Derecho funciona con el respeto a la Constitución. El Estado de Derecho, además, querida audiencia, funciona respetando la pirámide de Kelsen, entendiendo que la Constitución tiene supremacía respecto de las otras normativas. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano la Constitución tiene supremacía. Pero aquí, como bien posteaba ayer la doctora Dayana León en su cuenta Twitter, aquí hay una pirámide de Kelsen medio rara, en donde primero aparece el Twitter y después aparece el Facebook y luego aparecen las leyes. Porque aquí lamentablemente en muchos aspectos se toman decisiones con base en lo que dice el Twitter, con base en las tendencias de Twitter. Hay que entender la supremacía del ordenamiento jurídico y de la propia Constitución. Y la norma constitucional, querida audiencia, por más que la tendencia en Twitter sea la de rechazo de este recurso de habeas corpus, que como digo, a mí sí me parece por lo menos llamativo, extraño, sin conocer el fondo, sino lo que se ha anunciado y lo que se han publicado en algunos medios, a mí me parece totalmente llamativo, extraño. E inevitable pensar otra vez en la discusión respecto de la territorialidad donde se toma esta decisión. Y cuando hay un recurso de apelación que está siendo tramitado en Pichincha, que es la jurisdicción donde está detenido el ex vicepresidente Jorge Glass, por supuesto, pero lo otro es no cumplir con una disposición de autoridad competente que es un juez, por muy impresentable que nos parezca o que parezca. Entonces así no puede el país seguir adelante. Si no hay respeto a la administración de justicia, si no hay respeto a la administración de justicia, y si la administración de justicia no se respeta, porque la administración de justicia no se respeta. Creo que ese tema va a ser materia de análisis
a lo largo de toda la jornada y seguramente de controversia. Pero creo que es momento en que en el Ecuador nos pongamos serios. Yo venía hoy a hablar desde el abuso de la acción de protección, pero lo de el habeas corpus de Glass obviamente trastocó el comentario. Seguramente mañana hablaremos de la acción de protección, a no ser que hoy ocurra otro episodio. Del abuso de la acción de protección. Que la jueza de San Borondón, que el juez de Yaguachi, que ahora la señora Yori. Todo el mundo presenta acciones de protección, todo el mundo. Ahora otra vez la señora Yori contra algunos miembros de la Asamblea Nacional intentando recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional, agregándole otro elemento de inestabilidad. Lo del superintendente de bancos, lo del juez de Yaguachi, que primero se dice y luego se desdice, que es vergonzoso. Mañana lo vamos a comentar con mucha más profundidad. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.